Universidad Católica del Perú. La presente mesa se titula Hacia una historia total, perspectivas en historia regional, la cual ha sido organizada como un espacio de encuentro para discutir sobre la importancia de los estudios de historia regional para el caso peruano. Estos estudios se han realizado desde varias décadas atrás y han permitido un mayor conocimiento de las complejas dinámicas regionales. Hoy nos acompañan el doctor Nelson Manrique, quien es doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se desempeña como profesor en el Departamento de Ciencias Sociales. Es autor de numerosos libros y ensayos dedicados a temáticas diversas que abarcan desde el papel de la informática en la sociedad hasta el racismo y la violencia política en el Perú contemporáneo. Entre sus obras más importantes destacan Vinieron los sarracenos, El universo mental de la conquista de América, Mercado interno y región, La Sierra Central 1820-1930, Yaguar Mayu, Sociedades Terratenientes Serranas 1879-1910 y Usted fue aprista, Bases para una historia crítica del APRA. Para entenderlo, creo hay que partir, claro, de la crisis del orden colonial, de cómo surgimos a la vida republicana. Y lo cierto es que la independencia se da en un momento de muy profunda crisis, una crisis que ya viene desde el siglo XVIII, que se agrava con las reformas borbónicas, y que provoca la fractura de lo que había sido la columna vertebral que articulaba la economía colonial. Ese circuito que había desde Lima hasta Potosí. Potosí entra en crisis, en 1776 se fragmenta el virreinato de Río de la Plata. Potosí es entregado a Río de la Plata y rota esta columna vertebral. El país se cierra en un conjunto de espacios regionales muy poco integrados, o simplemente sin articulación entre sí. Me propuse trabajar la Sierra Central. Bueno, creo que es una cosa saludable comenzar por lo que uno conoce. Soy de Huancayo y la dinámica me pareció lo más adecuado comenzar por lo que más podía conocer. Pero a medida que profundizaba, la intención original fue hacer un estudio sobre el desarrollo del mercado interno. Y bueno, eso culminó en el libro Mercado Interno y Región. En el camino hubo un tema, bueno, mi director de tesis era Tito Flores Galindo. Además yo estaba haciendo un posgrado de Sociología y estaba haciendo una cuestión de Sociología. Como terminé en Historia, bueno, buscando un tema sobre trabajar, pensé trabajar sobre las haciendas ganaderas de la Sierra Central, las que se estaban constituyendo en SAIS bajo el gobierno militar. Pero había un amigo que había comenzado a trabajar esto, no quería duplicar esa investigación. Tito me dijo, ¿por qué no indagas sobre qué pasó en el siglo XIX con esto? Y me encontré un mundo muy interesante. Pero en el camino me encontré con la resistencia campesina y la guerra con Chile. Y mi primer trabajo fue sobre la guerra con Chile, una cosa más política. Y luego continué con el mercado interno y la región. Pero ¿qué era lo que encontraba a medida que iba avanzando? Que había una virtual desconexión entre las dinámicas de las distintas regiones. Tito estaba trabajando el surandino, esto culminó en el libro Arequipa y el surandino. Manuel estaba trabajando todo el circuito de las lanas, la casa Ricketts, culminó en el libro que publicó sobre lanas y capital mercantil. Y lo que iba apareciendo a la investigación sobre la Sierra Sur mostraba un conjunto de dinámicas regionales, un conjunto de ciclos económicos que no tenían nada que ver con lo que pasaba en la Sierra Central. Y esto a su vez no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en Lima. Un ejemplo extremo, en la década del 70 del siglo XIX, Lima está en la peor crisis. Se acabó el circuito, se acabó el boom del guano. Los ingresos del Estado peruano se multiplicaron por 5 entre el 49 y el 73, pero la deuda subió por 8 y por lo tanto estamos peor que antes. El 76, el Estado peruano se declara en quiebra. La situación es
calamitosa. Y a 300 kilómetros en torno al Valle del Mantaro, esta es la etapa más próspera del siglo XIX. Y si tomamos el sur andino articulado a partir del circuito de Lanas, lo que trabajaron Tito y Manuel, ¿no? En torno cómo se reconstituye un sur andino que originalmente debía estar articulado en torno a la minería de Potosí, y en el periodo republicano se reconstruye a partir del circuito de las lanas, la exportación de lanas, fibras de camélidos andinos para el mercado de Liverpool. Se encuentra que la dinámica económica de la región sur está mucho más articulada con Liverpool que con Lima, porque las lanas se concentran de un territorio muy vasto, se concentran en Arequipa, salen hacia el mar, ya sea por Hilo, Mollendo, Islay, y por el estrecho de Magallanes salen directamente para Liverpool, no pasan por Lima, e interesa mucho más para la dinámica regional. ¿Qué pasa con los precios en Liverpool y qué está pasando en Inglaterra? Que si hay un golpe de Estado o qué está sucediendo en Lima. En ese momento trabajé y llegué a diferenciar tres dinámicas que me parecían muy claras, ¿no? La Sierra Sur articulada en torno a las lanas, la Sierra Central que conoce distintos ciclos, un primer ciclo de minería en torno a Cerro de Pasco y Huarochirí, un ciclo comercial que va a convertir en una de las zonas más articuladas mercantilmente la región, y el ciclo ganadero y el aguardiente. Una cosa más diversificada y bastante más sólida, dicho sea de paso. Y por último, el circuito de Lima y la costa norte, ¿no? Algodón, azúcar. Creo que no es accidental que en el caso de la costa norte y la Sierra Sur, la forma de articulación regional se dé en torno a materias primas de exportación, agroindustria. Lanas en el sur, algodón, azúcar en la costa. Mientras que en la Sierra Central el grueso de la producción más bien funciona dentro de la región. Hay minería, hay acuñación de moneda, hay un circuito de ciudades que es excepcional para la época, ¿no? Es decir, para el censo de 1876 tenemos un rosario de ciudades que están por encima de 10.000 habitantes. Es extraordinario. Tarma, Jauja, Huancayo, Concepción, Chupaca, Sicaya, están por encima de los 10.000 habitantes. Para hacer una comparación, de acuerdo al censo de 1981, estoy trabajando en Huancavelica, la capital departamental tenía 22.000 habitantes y la segunda ciudad, Paucará, tenía 5.000. Y en el siglo XIX tenemos ciudades, un rosario, ciudades de 10.000 habitantes en este espacio regional. Pero bueno, hay un vasto territorio que queda por fuera de estos tres núcleos regionales claramente diferenciados de los que hablaba. Susana ha trabajado mucho y entiendo que sigue trabajando sobre el amor de sus amores. Piura, podrá darnos más elementos. Tengo la impresión de que en el caso de la sierra hay espacios donde la articulación regional es muy débil. Son las zonas más gamonalizadas del país. No estoy pensando en Huancavelica, Ayacucho, que tiene una involución muy grande, Apurímac, que están en los márgenes de los grandes circuitos regionales. Por ejemplo, Huanta articulándose a través de la producción de coca a la Sierra Central, cosas por el estilo. O Huancavelica, que tiene un único rubro de salidas, que es la producción de algo así como 10.000 llamas cargueras que van para Cerro de Pasco en la segunda mitad del siglo XIX. Pero entonces, lo que diría es que, por lo menos para lo que he trabajado el periodo republicano, por lo menos durante el primer siglo de la historia peruana es necesario trabajar. Y uno puede hacer una historia política pensando en la nación de conjunto, pero si quiere entender qué está pasando en el terreno de la economía, tiene que moverse en una entrada de carácter regional. Ahora, hay que partir de que la región es un fenómeno social, ¿no? En primer lugar, es una geografía construida humanamente. Cómo los hombres se apropian de su territorio, de qué manera lo redefinen, lo utilizan, cómo articulan sus circuitos.
Y esto en una región tan compleja como los Andes supone pues desde muy temprano formas de oposición de complementariedad, ¿no? Manuel hablaba mucho durante un tiempo de los Waris y los Yacuaces. Yacuaces de las alturas, pastores, Waris, gente de las tierras bajas, agricultores y esta complementariedad. ¿Alguna vez cuando trabajaste lo de fiestas populares, Manuel, hacías una relación entre esto y moros y cristianos, me acuerdo? ¿De qué manera una serie de oposiciones prehispánicas aparecen redefinidas colonialmente, pero que nos remiten a formas de complementariedad muy antiguas? Cuando discutíamos con Tito sobre su investigación a Arequipa y el sur andino, la crítica que yo le planteaba, me pidió que la escribiera, no llegué a escribirla, pero la menciono, era que se detenía en la regionalización construida desde un producto de exportación, las lanas en este caso, que articule un espacio desde la economía dominante, digamos, la economía de mercado. Pero hay otras economías que también suponen otras formas de articulación regional. Y estoy pensando en la economía campesina en particular. Posteriormente trabajé el Valle del Colca. Mi tesis doctoral es sobre las provincias altas de Arequipa. Está inédita, es sobre el camonalismo, entonces algo conozco de la región, y una cosa que me parece extraordinaria es cómo la economía campesina genera circuitos muy amplios, muy complejos, riquísimos y que simplemente no existen para nuestra historia. En algún momento un buen amigo, Carlos, nuestro querido sociólogo muerto recientemente, su segundo apellido es Cortés. No me viene el nombre, lo lamento. Politólogo. Carlos Franco Cortés. En un determinado momento él escribió un artículo en que fundaba la modernidad en la migración. De qué manera los migrantes que venían de la costa y del campo cambiaban su ser, cambiaban ontológicamente en términos de un conjunto de habilidades que les daba la ciudad que supuestamente no existían en el campo. En polémica con él publicó un texto titulado El otro de la modernidad de los pastores de Puna, y lo que hacía era reconstruir con información etnográfica que tenía sobre la vida de los pastores, una cosa que me sorprendió mucho, ¿no? En las alturas de Arequipa, hay algunas comunidades que están situadas por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar y que no tienen agricultura. Es el caso especialmente de comunidades como Cibayo, como Cayayi, en las alturas del Valle del Colca. En tanto no tienen agricultura, son comunidades que tienen que moverse haciendo intercambios para obtener todo lo que necesitan para su consumo. La sorpresa que me di fue que me encontré que la gente de Cibayo y Cayayi hasta los años 50 se movilizaba en un territorio de 5 departamentos de extensión a lo largo de 8 meses haciendo intercambios. Una cosa de una sofisticación, de complejidad, gracias a esto que combinaba distintas lógicas mercantiles, ¿no? Desde trueque en determinadas condiciones, en otras condiciones trabajar a cambio de productos, vender en determinados momentos, que supone un cálculo muy sofisticado cada año, y que cuando aparecen los camiones lleva a la lógica de determinar qué es más racional, si llevar mis propias llamas o irme en bus para comprar las cosas y traer, etcétera. Bueno, en polémica con Carlos le decía esto: te apuesto que hay muchísima gente en Lima que nunca ha salido del departamento, y que en términos de planificación está muy por detrás de lo que estos llevan. Pero a lo que voy es que hay otras regionalizaciones que se constituyen a partir de circuitos mercantiles que vienen de abajo, no de arriba. Y que de alguna manera, para tener una visión de conjunto, sería interesante, partiendo de esta cuestión dominante, el circuito de las lanas, los acopiadores, los rescatistas, los alcanzadores, toda esta compleja trama que la ha descrito notablemente Manuel a partir del caso de la Casa Ricketts,
ver la contrapartida a partir de lo que es la vida campesina y de qué manera en un país en que el peso de la campesinidad ha sido tan determinante, pensar en otras formas de regionalización posible, ¿no? Ahora, para el periodo moderno, diría, el tema de la historia regional, en cierto sentido, se confunde con el problema de la constitución del mercado interno. Y creo que en los últimos 50 años el avance en esos términos ha sido muy grande, ¿no? Tenemos una economía ya claramente nacional en que lo que sucede en un lugar repercute en el conjunto del país. En este momento se está discutiendo, hay un tremendo debate entre el Estado y las comunidades en torno a la ley de consulta previa. Yo diría que esto nos lleva a un escenario en que lo que pasa en comunidades que aparentemente eran la zona más excéntrica, estoy pensando en las zonas de la alta minería, tiene implicancias para el conjunto del país y viceversa. Lo que pasa en el centro afecta al conjunto del país. Ahora, ¿el desarrollo de mercados internos supone la existencia de la desaparición de las regiones? Yo diría que no. Redefine la relación entre ellas. Y creo que es una cosa que vale la pena continuar trabajando, ¿no? Cuando estábamos trabajando la historia regional, y creo que era un tema más dominante en su momento, tuvimos algunos modelos y creo que yo citaría dos influencias muy importantes, las dos de Francia. Primero, el tremendo trabajo de Pierre Vilar en torno a la Cataluña y la forma como esto en España genera esa dinámica que para nosotros es paradójica, sorprendente, y tenemos que hacer un efecto de distanciamiento porque solemos pensar que las regiones son deprimidas con relación al centro. El centro podría ser el centro de las periferias deprimidas, pero sucede que Cataluña es la región más moderna, más capitalista de España. Son una minoría nacional, pero con un enorme poder económico, y eso, por ejemplo, permite que cuando desaparece el franquismo, lo primero que hagan sea decidir que se va a enseñar en catalán. Tienen la industria editorial más poderosa de España y deciden que ningún libro se publique en castellano si no tiene su edición, el mismo texto en catalán, aunque no tenga lectores. Afirmación nacional, es decir, está la economía, pero está también la política, y en este caso la voluntad de poder. Tito Flores se planteaba la pregunta de por qué no hubo en el Perú un regionalismo tan poderoso como el que sucede en Europa, vuelvo al caso de España, acompañado de separatismo. Y ese tema me parece fascinante porque estamos muy claros en torno a la desarticulación, la debilidad de los lazos que unen a la nación peruana a lo largo del siglo XIX. Pero incluso pasando pruebas terribles como la guerra con Chile, nunca hubo la amenaza de escisión del país. La única prueba que puede señalarse así como potencialmente fragmentable es la Confederación Peruana-Boliviana. En el diagnóstico de Basadre, esto no iba a crear el país unificado, este país binacional que pensaba Santa Cruz, sino que el escenario más probable era la decisión en tres partes, ¿no? El norte peruano, Lima, la costa norte para arriba, un Perú central que iría pues desde la región central hasta Puno, Cusco, y un tercer país fragmentado. Pero ni siquiera en ese momento hay un regionalismo que se exprese en separatismo. Diría que las expresiones de separatismo son hasta cierto punto más anecdóticas, más folclóricas que una amenaza real, ¿no? Estoy pensando en el movimiento del coronel Cervantes en Iquitos.
Estoy pensando en el movimiento de Benel en Cajamarca. Pero repito, aunque somos un país muy débilmente articulado, no surgieron movimientos regionales con la suficiente fuerza para plantearse un separatismo. Pregunta interesante, ¿por qué el Perú no se fragmenta a pesar de ser tan débil? Todos estamos de acuerdo en que es enormemente débil, pero ¿por qué entonces no es amenazado internamente? Termino diciendo que sospecho que tiene que ver con la debilidad de las élites. La única élite que parece sólida realmente y la que más suena es la de Arequipa. Norberto Elian Valdivia, esto habla de unos 7 pronunciamientos separatistas, pero ninguno cuaja realmente. En fin, bueno, quisiera terminar diciendo que el tema de la región creo que tiene para seguir trabajándose. Hay mucho que puede enseñarnos sobre el país. Y creo que si se trata de iniciar una carrera es algo muy atractivo para trabajar, ¿no? Ruggiero Romano había hablado como la segunda gran influencia, me dio una de las mejores lecciones de teoría y de metodología. Estaba pensando qué trabajar y lo que me planteó y creo que es algo que puede ser muy útil para todos. Era que la dimensión de una investigación no se determinaba por el tamaño de lo que uno iba a estudiar uno, un país o un continente, sino por el tamaño de las preguntas que se levanta. Y por lo tanto un trabajo regional muy delimitado, muy concreto, que levanta preguntas pertinentes puede ser de mucho más envergadura que una investigación de pretensión de pretensión nacional, que es incapaz de plantearse preguntas que realmente tengan vuelo. Bueno, aquí termino, gracias.